¿Quién era Eduardo Frei Montalva? Nació el 16 de enero de 1911 en Santiago. Desarrolló sus estudios en el Instituto de Humanidades de la Universidad Católica. Su preocupación por la sociedad siempre estuvo presente. En la misma universidad conformó un grupo de jóvenes católicos con inquietudes sociales, además de integrar la ANEC, Asociación Nacional de Estudiantes Católicos. Terminados sus estudios, se tituló de abogado en 1932. Desde sus comienzos, estuvo ligado a la política, siendo ministro de Obras Públicas bajo el gobierno de Juan Antonio Ríos, e incluso llegando a ser senador en 1949. Su carrera hacia la moneda comenzó en 1958, en cuyo sufragio resultó electo el candidato Jorge Alessandri. Bajo el mandato de Jorge Alessandri, que contaba con el apoyo de la derecha, se siguió una planificación política abocada principalmente a mejorar el aspecto económico chileno. Es por esto que este gobierno se conoce como la Revolución de los Gerentes. En cambio, en el año 1964, el candidato demócrata cristiano, Eduardo Frei Montalva, con apoyo de Estados Unidos, la Iglesia e incluso la derecha, resultó electo por mayoría absoluta, con el 56% de los votos, superando así al socialista Salvador Allende Gossens y al candidato del Frente Democrático Julio Durán. La vía alternativa al comunismo y al liberalismo triunfaba por primera vez en Chile. Un gobierno que planteaba una radicalización política atrevida, que rompiera con los cánones del tradicionalismo, dejando así de lado el característico pragmatismo y transacción de los partidos de centro como mecanismo para hacer política. Frei proponía la revolución en libertad, grandes cambios estructurales en el país, pero garantizando siempre la democracia y la libre expresión de la sociedad. Un gobierno que rompiera con lo establecido, donde todos los ciudadanos, sean hombres, mujeres, jóvenes, ricos, pobres, etc., participaran en la política y en las decisiones de su nación. Es por esto último que gran parte de su electorado haya sido población juvenil, pues Frei poseía un proyecto político atrevido, que involucraba tanto la apertura política hacia todos los estratos de la población, como reformas en el plano educacional y agropecuario. Fiel reflejo del multitudinario apoyo a Eduardo Frei Montalva fue la Marcha de la Patria Joven, en la que miles de jóvenes de todo Chile confluyeron en una gran concentración al entonces Parque Cauciño. Ustedes, jóvenes que han marchado, son mucho más que un partido, son mucho más que un hecho electoral, son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se realizó un vasto plan de reformas que transmutó el rumbo de la política y la sociedad chilena hasta la actualidad. En las palabras del mismo presidente quedan explicitados los objetivos gubernamentales que proponía. Serviré al pueblo desde el gobierno, le daré trabajo, educación, justicia y dignidad. Serviré a la nación utilizando todas sus energías para librar las batallas del presente, que consisten en darle al país progreso acelerado y elevar la condición del hombre. La primera gran reforma nos sitúa en el plano educacional, donde los propósitos se diseñaron en el marco propio de las ideas del planeamiento integral de la educación, para lo cual se dispuso de un amplio esfuerzo de integración de elementos de conocimiento, culturales, económicos y políticos. Esto permitió disminuir el índice de analfabetismo en un 7,4% y tuvo la capacidad de acelerar la modernización del país, capacitando así nuevos trabajadores y estrechando las brechas sociales existentes en esa época, dando cuenta así de la relevancia e importancia del rol educativo para el beneficio de la comunidad, pues el gobierno de Frei percibió a la educación como un patrimonio y herramienta instituible para el desarrollo social, económico y cultural de Chile. O sea, una exigencia de escolaridad mucho mayor para los niños y los jóvenes en Chile. Importante cosa para ese momento y para el futuro del país. Primera hasta sexta preparatoria, ir al colegio, o sea, cuando yo estuve. Y humanidades era de primero a sexto, o sea, eran 12 años de colegio igual, ¿entiendes? 6 preparatorias y 6 humanidades. Entonces él hizo 8 de enseñanza básica, que le llamó, a 4 enseñanzas medias. Bien, también hizo uniformar a los estudiantes.
porque los estudiantes iban con cualquier uniforme. En la segunda instancia debemos aludir a las 3 vigas maestras del presidente: la chilenización del cobre, la reforma agraria y la promoción popular. Estas 2 últimas representan elementos de trascendencia que perduran hasta la actualidad. La labor realizada en materia de producción de minerales. Capítulo importante fue el plan de desarrollo de la minería del cobre por medio del proceso de la chilenización del metal rojo, antesala de la nacionalización de los grandes minerales. En cuanto a la reforma agropecuaria, representa un paso revolucionario para la historia de Chile, pues la modificación abolió el predominio del latifundista por sobre los trabajadores. Frente al problema de la indigna explotación de las tierras y la miseria en la cual subsistía el campesinado, se hizo necesaria la aplicación de una profunda reforma. La organización de la agricultura es delicada, sobre todo en nuestro país, y no solo es un problema económico. Sin embargo, la alternativa es muy clara. O se hace esta reforma de la manera más racional posible, pero también de la manera más acelerada y decidida en este periodo, o se hará mañana de manera irracional e inconveniente para el país. A industrializar a Chile, para que haya ocupación para ustedes y no una vida pegada antes de llegar a su madurez. El cambio más importante fue la reforma agraria. Los grandes fondos, muchos de ellos no trabajados, se pudieron repartir entre los trabajadores. Y ese cambio, digamos que fue esencial, llegó a producir en el presente el hecho de que Chile sea un país exportador de alimentos. La Corporación de la Reforma Agraria fue la encargada de la expropiación de aquellos terrenos abandonados o mal explotados y fue responsable de la capacitación técnica y organización de los nuevos propietarios. La modificación de la concentración de la propiedad de la tierra permitió el crecimiento de la producción agropecuaria, del Producto General Bruto Agropecuario e incluso hubo excedentes en la producción de algunas especies. Otro de los pilares de la acción del gobierno de Frei fue la organización de la comunidad en la base. El programa se denominó Promoción Popular. Un proyecto destinado a erradicar la pobreza mediante la formación de cuerpos intermedios. Es decir, se buscó la promoción de la participación del pueblo u organizaciones de base, para así incluir y validar la opinión de cada uno de los chilenos. La dinámica de la propuesta permitía incorporar los aportes y las miradas de cada comunidad organizada, independientemente de su tamaño, enriqueciendo el diagnóstico inicial y facilitando la implementación de soluciones significativas para cada uno de los grupos en particular. La creación masiva de sindicatos, centros de madres, las cooperativas y las juntas vecinales produjeron la integración de una sociedad marginal y polarizada. Tal como señaló el presidente chileno el 28 de 1966 en su discurso al mandatario africano de Zambia: no entendemos ni aceptamos que en ninguna parte del mundo nadie tenga el derecho, siquiera la posibilidad de establecer diferencias y discriminaciones. Las modificaciones tanto a nivel agropecuario como participación popular constituyeron sin duda elementos bisagra en la historia de Chile, proponiendo una línea ideológica que se propaga hasta la actualidad. La inclusión de la mayoría poblacional en las decisiones del país y reformas profundas que buscan la justicia en la comunidad son elementos que continúan vigentes en la estructura de los discursos presidenciales actuales. Es indudable que el legado del presidente Frei, su programa económico fundado en elementos morales, valores cristianos y contemplado a ser humano como centro de accionar económico, y su propuesta que se basaba en un orden y compromiso ético con el pueblo, marcaron un punto de inflexión entre la tradicional forma de hacer gobierno. Es a partir de su mandato que se sentaron las bases de la reducción de las desigualdades, mediante no solo el acceso al trabajo digno, sino además del acceso a la educación, a la vivienda, a la salud y a una alimentación adecuada, y así reducir las brechas entre las clases privilegiadas y la mayoría de la población, que hasta entonces no era considerada como un factor clave en el desarrollo del país. Eduardo Frei Montalva, como gran estadista, realizó profundas modificaciones que trascendieron más allá de su mandato. La concientización e inclusión de gran parte de la población mediante la reforma educacional y la promoción de la organización popular, la distribución de los latifundios y el mejoramiento de la producción agropecuaria
generó una nueva estructura sociopolítica, en la cual Chile sentaba sus bases. Durante los gobiernos posteriores, a excepción de la dictadura en 1973, presidida por Augusto Pinochet, se mantuvo firme el pensamiento progresista que Frei instauró. Con Salvador Allende, la reforma agraria tuvo su máxima radicalización, expropiando numerosos latifundios sin criterio alguno. La promoción de la sindicalización y la creación de cooperativas siguen vigentes en la sociedad chilena actual, como mecanismo representativo de las masas. En el plano educacional, durante este gobierno se promulga una nueva legislación que divide el sistema educativo, generando un crecimiento cualitativo y cuantitativo del sistema que mantiene sus bases latentes hasta el día de hoy. Es pertinente manifestar, teniendo en cuenta todos los hechos expresados con anterioridad, que los cambios realizados bajo el mandato del demócrata cristiano tuvieron un impacto neto en la sociedad chilena, que arraigó las reformas y las hizo perdurar hasta la actualidad. El carácter revolucionario de las modificaciones estructurales llevadas a cabo durante el mandato produjo no solo consecuencias inmediatas, sino que trascendió hasta la actualidad. La institucionalidad social, que asegura la cohesión de la comunidad, la formación del capital humano y la compensación social vigente hasta nuestros días, nos radica hacia la política social integradora del presidente Frei. Otro legado del demócrata cristiano es la prescindencia política de los organismos técnicos, fundamentales para el mejoramiento de la capacitación de la comunidad, fundamentalmente desarrollado a través de la Corporación de la Reforma Agraria. Hoy en día, la entidad responsable de vigilar, dictar normas y acreditar el Sistema Nacional de Capacitación Laboral es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENSE. Por otra parte, otro factor clave que Frei transmitió fue la trascendencia de las redes y organizaciones en el desarrollo del país, a través de cooperativas, sindicatos y juntas de vecinos, fortaleciendo así el rol de la conciencia ciudadana y ampliando la participación en materia política hacia estratos sociales, marginados u oprimidos, que hoy en día manifiestan su aprobación o desencanto con el gobierno de turno, libremente sin ser coartados. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se buscó consolidar una nueva identidad nacional proigualitaria e integradora. La erradicación de la pobreza y la promoción de la participación política de la población marginada fueron los pilares en los cuales se centró el mandato para la estructuración de la nueva afiliación nacional. Frei representó el pensamiento humanista cristiano, el progresismo social y la fuerza de los sectores medios en la política chilena, que se organizaron no para proteger ni para ayudar, sino para trabajar mancomunados con otros hombres de otros pueblos, para defender las únicas ideas que garantizan el respeto de la persona humana y un camino hacia la justicia dentro de la libertad. Con el gobierno de Eduardo Frei Montalva se buscó consolidar un ideal de país que sentaba sus bases en la creación de una nueva civilización que dignificara a la humanidad, para construir una comunidad de hombres libres en una sociedad democrática. Desde allí es que se transmutó la identidad nacional tradicionalista y excluyente, en un pensamiento latente hasta la actualidad que fomentara la convivencia pacífica de la comunidad local en la diversidad y el pluralismo, buscando siempre un desarrollo social vigoroso. Cuando Frei hace la reforma agraria, por ejemplo, Chile era un país importador de alimentos, o sea, ni siquiera éramos capaces de abastecer con alimentos a los chilenos. La chilenización del cobre, el tema agrario, los ferrocarriles, hizo los aeropuertos, hizo el Ministerio de la Vivienda, creó Televisión Nacional, creó Entel, la obra es gigantesca. Me cuento que hizo muchas cosas. Primero, Chile hizo el cobre. Empezó el metro, inició el metro. También el aeropuerto actual que hay, porque antes existía el servicio. El aeropuerto de Pudahuel en Santiago, al haberse completado la primera etapa de su construcción. Se inauguró en Concepción Carriel Sur, que está capacitado para soportar un tráfico de hasta 100.000 pasajeros año. Junto a este, muchos más. El de Mataveri en Isla de Pascua, el de Balmaceda, el de Los Ángeles. Aspectos del plan habitacional para aquellas familias modestas que vivían en poblaciones periféricas llamadas callampas en esa época, se puso en marcha diversos planes, entre ellos la Operación Sitio y la autoconstrucción. Existía entonces un criterio participativo. Gobernantes y gobernados, en conjunto, encontraban solución a los problemas.
mantiene es que para el Tata era muy importante el respeto por las personas. Y también se mantiene el trabajo por la igualdad. Es trascendente. No te puedo... es trascendente por las reformas que él hizo. El Tata comenzó con un proceso reformista y Allende quería ir mucho más allá. Entonces, había una continuidad, pero un paso adelante. Ya con Pinochet, no. La reforma en educación que está planteando ahora la presidenta Bachelet, como gran reforma, con la gran reforma en educación que él hizo. En eso hay continuidad. 70. El fin de un mandato.